Muy bien, pues vamos a continuar con la serie que estamos hablando acerca de la madurez espiritual del creyente, la madurez espiritual del cristiano. Y todos nosotros necesitamos crecer, como todos los niños, todos los seres humanos necesitan nacer, crecer, madurar, necesitan producirse, producir y reproducirse. Eso es parte de la naturaleza humana, es parte del propósito de Dios. Todos los seres humanos tienen sus etapas, tienen las etapas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y vejez. Y cada uno tiene, en su etapa, tiene sus diferentes características. Y de la misma manera, en lo espiritual, de la misma manera, debe de suceder. La diferencia es que, hablando espiritualmente, la mayoría de los cristianos, espiritualmente hablando, la mayoría de los cristianos no crecen. La mayoría de los cristianos se quedan en la edad de niños. Y hay varias clases de niñez, varias etapas de niñez. Y empezamos hablando de el hijo nepio. Hablamos del hijo nepio. Fue el primer nivel que hablamos. Nepio describe el primer nivel de madurez espiritual. ¿Y qué es un hijo nepio? Es un hijo inmaduro e infantil en su manera de hablar y de actuar. Y en lo natural, hablando físicamente, en lo natural en los tiempos antiguos, nepio era el niño de 0 a 2 años. Desde su nacimiento hasta los 2 años era un hijo nepio, así se le conocía. Ese niño es un nepio, significaba de que estaba entre el 0 a 2 años. Y hay algunas características que, a manera de introducción, quiero mencionarlas para que algunos puedan contextualizar el mensaje de este día. ¿Cuál es la primera característica de un hijo nepio? Es que es movido y agitado emocionalmente por las circunstancias. No tiene estabilidad. Pusimos el caso o el ejemplo del apóstol Pedro, cuando bajó de la barca y fue movido por el fuerte viento. Le entró duda porque quitó la mirada en Jesús y se hundió. Entonces, en lugar de continuar poniendo sus ojos en Jesús, los puso en las circunstancias. Y eso es lo que sucede en la vida de los niños en Cristo que están en esta etapa. Número 2, vimos que es alguien que no tiene ninguna resistencia. Los hijos nepios no tienen resistencia, ninguna fuerza, no tienen ninguna fortaleza espiritual, no tienen ningún fundamento sólido. Este es un problema. Están siempre dando vueltas en un círculo. Un niño en lo natural siempre está esperando que le den comida porque no puede comer por su cuenta. Esto es alguien entonces lo que es un hijo nepio. El hijo nepio también es el niño en Cristo, se ofende fácilmente. Se ofende fácilmente. Esa es una característica muy singular. Es una característica de los niños en Cristo. Por cualquier cosa se ofenden. Usted agarra a un niño, usted regaña a un niño y el niño inmediatamente hace su puchero, ¿verdad? Inmediatamente se enoja, se espanta, llora. Usted regaña a un niño y sale, ¡mee! Empieza a gritar. Y no es que sea la chilindrina, simplemente es chillón, siempre es chillona. Entonces, porque se ofenden, se asustan fácilmente. Una persona que se ofende fácilmente no puede realmente ser un buen líder, hablando para que podamos entender el por qué a veces el apóstol Pablo nos dice que no debemos de imponer con ligereza las manos. El Señor le dijo, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que no impusiera las manos
de manera ligera, que no le diera cargo a los neófitos. Los neófitos son los nuevos creyentes. Vimos también que el niño nepio es fácilmente engañado, fácilmente se engaña. A un niño te lo puedes llevar al baile si tan solamente le muestras una paleta, un dulce, una paleta payaso, y le dices sígueme, y te lo llevas fácilmente. Cualquier viento, fíjense, un niño en Cristo, cualquier doctrina falsa, cualquier movimiento falso, se lo acarrea, se va fácilmente. Por eso los niños en Cristo que no se fundamentan en la palabra, en la doctrina de verdadera de Jesucristo, cambian de iglesia como cambiarse de calcetines o de truzas o de ropa. Van de iglesia en iglesia y nunca realmente se acomodan en ninguna, porque son inmaduros, porque simplemente es una característica de un niño nepio, fácilmente es engañado. Número 5, el niño nepio no tiene discernimiento espiritual. Los niños que andan gateando, ellos lo que encuentran en el suelo o lo que encuentran en la tierra, todo va para la boca. A todo, así sea 100 pies, así sea una chinche, así sea una cucaracha, así sea una piedra, todo lo llevan a la boca. Por eso también fácilmente se enferman por todo lo que se meten a la boca. Entonces no pueden discernir, en otras palabras, entre el bien y el mal, ni entre lo justo ni lo injusto, porque no tienen un sentido común. El niño nepio bebe leche y no alimento sólido, lo dice la Escritura. No se le puede dar carne sólida, tiene que ser su tetera, tiene que ser su mamila. Y por eso el apóstol Pablo dijo: algunos, debiendo de ser maestros, tienen necesidad de estar bebiendo leche y no vianda, porque son niños en Cristo. El hijo nepio también vimos que es celoso y contencioso. El hijo nepio es celoso y contencioso, y por eso el apóstol Pablo le dijo a los corintios: de manera que yo no pude hablarles como a espirituales, sino como a niños en Cristo, porque ustedes se enojan con facilidad, porque entre ustedes hay contiendas, porque entre ustedes hay pleito, porque entre ustedes hay críticas, hay murmuraciones. Así que entonces eso fue lo que vimos el domingo pasado, y hicimos una pregunta: ¿qué podemos hacer para pasar de una etapa a otra etapa? Y vimos que lo que dijo el apóstol Pablo a los corintios, dijo: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dijo, dejé lo que era de niño. Él dijo dejé, y eso es lo que necesitamos hacer nosotros. Esa es la clave para pasar de una etapa a otra cristiana. Tenemos que dejar lo que es de niño. Tenemos que, en otras palabras, dejar de hacer niñerías. Tenemos que dejar de hacer berrinches. Tenemos que dejar de estar haciendo nuestras, iba a decir travesuras, porque hay algunos que son muy traviesos. Pero simplemente tenemos nosotros que tomar una decisión, porque algunos, especialmente los que ya tienen tiempo, como dice el escritor de los Hebreos, el problema no es para los que están en su edad normal, porque tiene que llegar el proceso. El problema son para aquellos que ya tienen, los que tienen 10, 15, 20 años, 30 años de ser cristianos y siguen siendo niños en Cristo. Algunos ni enanos son, porque todavía el enano está fuerte, está fortachón, está enano, está chaparro, tiene cuerpo de hombre en chiquito, pero hay algunos que ni enanos son, no han desarrollado nada. Ustedes han visto a ese niño que es muy famoso, creo que se ha hecho viral, de un niño, no es ni enano, es un adulto
niño. Usted lo ve como un niño. Vamos a ver, ahí están. Miren, miren, este es un adulto. Él es un niño. Usted lo puede ver. ¿Parece un adulto? No, pero él es un adulto. Pero bueno, ahí tienen la idea. Hay muchos niños, hay muchos niños así en Cristo. Pero hoy vamos a hablar sobre el hijo Paidion. El hijo Paidion. Vamos a ver lo que dice primero los Corintios capítulo 13, versículo 11. Todos juntos vamos a leer. Dice, cuando yo era niño, lean conmigo. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora, presten atención, el hijo Nepio era el de 0 a 2 años. En lo natural, esta es la etapa de un hijo griego de edad de 2 a 12 años. De edad de 2 a 12 años. De 12 años de edad. En esta etapa, el niño o hijo Paidion tiene, fíjense bien, tiene su propia voluntad. ¿Qué tiene? No les escucho. ¿Qué tienen? Tienen su propia voluntad. Hay algunas cosas importantes que podemos nosotros describir acerca de esta edad. El apóstol Juan, primera de Juan 2:13, primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 13, dice, os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Luego dice, os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Y os escribo a vosotros hijitos, porque habéis conocido al Padre. Aquí la palabra hijitos, esa es la palabra para Paidion. Esa es la palabra. Os escribo a vosotros hijitos que son Paidion, que son la edad de 2 a 12 años. Pero ¿qué significa un hijo Paidion? Un hijo Paidion es alguien que emocionalmente es inmaduro en su conducta y en su manera de hablar. Sigue siendo niño. Sigue siendo niño. Nosotros lo podemos ver cuando estamos hablando con los niños, aunque hay algunos niños que de verdad tienen una madurez que te quedas impresionado cuando hablas con algunos niños y te quedas sorprendido de la manera en cómo platicas con ellos. Y también te quedas sorprendido cuando estás con un niñote de 30 y tantos años y ves cada cosa que te dicen y te dan ganas de mandarlo al cielo. Pero bueno, escuchen bien, ¿cuáles son las características de un hijo Paidion? Ya dije, por favor, quiero que quede bien claro para que tengamos nosotros englobados la definición de un hijo Paidion. ¿Qué significa ser un hijo Paidion? Repito, es alguien que emocionalmente es inmaduro en su conducta y en su manera de, ¿qué dije? De hablar, en su manera de hablar, en su conducta. Cuando hablamos de la conducta estamos hablando de su proceder. Muy bien, ¿cuáles son las características de un hijo Paidion? Vamos a ver rápidamente la primera. Número 1, no tiene control sobre su lengua. No tiene control sobre su lengua. Es un creyente, en otras palabras, que se la pasa criticando, se la pasa juzgando, que habla malas palabras, que de repente le salen sapos y culebras, que de repente le salen los insultos, que se le olvida que es cristiano y comienza a mentar madres y comienza a ofender y comienza a hablar malas palabras. Algunas veces o casi siempre miente. Para este hijo, el controlar la lengua es un problema. No me vaya a decir conozco a alguien, por favor. No me vaya a empezar a señalar a nadie. Pero yo creo que estamos rodeados de muchos Paidion. Hay un montón de Paidion alrededor nuestro que tienen problemas con la lengua. Decía un maestro en el seminario, yo conozco a una mujer que toma leche de la sala a la cocina sin moverse del sofá. Bueno, espero que lo entiendan algún día.
Tenía una lengua, en otras palabras, una lengua tan larga que tomaba leche de la sala al sofá sin moverse. Solo sacaba la lengua y bebía leche. Bueno, dice Santiago 3:2, dice la palabra de Dios, porque algunos ofendemos algunas veces. Amén. No, vamos a leer todos juntos. ¿Por qué? Todos, por favor, que nadie se haga aquí de que yo no, que yo soy la Sor Juana Inés de la Cruz, que no. Nadie que diga aquí que yo no la. No, todos ofendemos muchas veces, porque todos ofendemos muchas veces. Y si alguno no ofende en palabra, este es varón, este es un varón maduro, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Muy bien, entonces el hijo paidión es aquel que no puede controlar su lengua. Controlar. Escúcheme bien. Usted va a comenzar a identificar ahora. Usted va a comenzar a identificar a su colega. Usted va a empezar inclusive va a empezar a identificar a su líder. Usted va a comenzar a identificar al pariente suyo. Escúcheme bien. Esto nos está sirviendo para abrir los ojos. Esto nos está despertando la conciencia. Debería de ser. Cuando usted al lado de alguien que le comience a usted diga, estoy hablando con un nepio o con un paidión. Pero especialmente los hijos nepios se caracterizan por todo se ofenden, y estos por todo critican, por todo hablan. El paidión no controla su lengua. Se la pasa criticando, juzgando, mintiendo, señalando. Muy bien. Número 2. Característica número 2. Es amigo del mundo. ¿Es amigo de quién? El hijo paidión es amigo del mundo. A menudo nosotros nos encontramos con creyentes que todavía les gustan las cosas del mundo. Les gustan las cosas del mundo. Tales como, le voy a mencionar, tales como las amistades, escúcheme bien, las amistades que no quieren saber de Dios. Porque no estamos diciendo que no tenga amistades, que tenga amigos. Pero ¿cómo puede ser usted amigo de alguien que no quiere nada con Dios, que ofende a Dios, que se la pasa hablando mal de Dios y que no quiere absolutamente escuchar nada de Dios? Cuando la Biblia dice claramente que nosotros no hay un acuerdo entre la luz y las tinieblas. No hay, ¿qué parte hay entre el cuerpo de Cristo y los ídolos? No hay un acuerdo entre Cristo y el diablo. No hay concordia entre la luz y las tinieblas, entre la justicia y la injusticia. Tenemos que entender, sí podemos tener amistades. Podemos tener amistades, pero que te respeten, que te escuchen. Pero alguien que odia a Dios, que ofende a Dios, que dice pestes de Dios, y usted le dices amigo y te platicas con él y comes con él y te llevas de cuartas con él. Pero ¿cómo va a ser posible? Pero porque simplemente te gusta el mundo, porque no quieres perder a tus amigos. No quieren perder a los amigos. Entonces, las amistades que no quieren saber de Dios, la música que no edifica. Hay algunos que no escuchan música cristiana. Nunca escuchan música cristiana. Conocen todas las canciones del mundo. Conocen la música mundana, la música secular. No es muchas veces el problema de que quiere decir que si usted escucha la música secular, no, es que el problema no está en que si usted escucha, el problema es que es su prioridad. El problema es que usted nunca escucha música cristiana. El problema es que usted no está envuelto en una atmósfera de lo espiritual.
Usted necesita escuchar música mundana para sentirse bien, para sentirse en onda, para sentirse usted feliz, porque si usted es como aquel que necesita estar siempre tomado, porque mientras no tenga sus alcoholes encima, mientras no esté medio borracho, pues no se siente bien. Por eso siempre está tomando alcohol, por eso siempre está tomando cervezas, porque no está completo, porque está insatisfecho. ¿Cómo puede decir que alguien es un cristiano maduro cuando todavía ama al mundo y las cosas que están en el mundo? O dice la Biblia en Santiago 4:4. Miren, no me hagan caso a mí de lo que acabo de decir. Vamos a ver qué dice la Biblia con respecto a este punto. Santiago 4 dice: oh almas adúlteras. ¿Quién es un adúltero? Una persona que tiene una relación ilícita fuera del matrimonio. El que tiene otra mujer, o el que tiene otro hombre, otra esposa, otro esposo. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye ¿qué? O sea, usted no puede tener de cuate al diablo y tener de cuate a Jesús. ¿Me explico? ¿Sí o no? ¿Está claro esto? O sea, usted no puede tener abrazado aquí a Satanás y dice: tú y yo somos bien cuates. Y aquí a Jesús: tú, Chuchín, tú también eres mi cuate. Usted no puede tener al chanclas y al Chuchín al lado. Por favor, ya no es posible. Simplemente no se puede. O amamos a Dios o lo aborrecemos. O somos de la luz o somos de las tinieblas. Pero ¿cuándo ha visto usted que de repente usted ve aquí en medio todo alumbrado? De repente vea que de repente aparece una bola de tiniebla acá. ¿Cuándo? No. Usted entra a un lugar donde está todo oscuro, donde está todo es tiniebla, y usted prende un cerillo, usted prende una lámpara, usted prende un foco, inmediatamente las tinieblas desaparecen. ¿Cierto o falso? Entonces, entendamos, no puede ser posible que nosotros pretendamos decir que somos cristianos, pero eso solamente sucede en la vida de los padion, de los hijos de esta edad entre 2 y 12 años, los paidion, los que son niños en Cristo Jesús. Ellos aman al mundo. ¿Saben cuáles son las 3 cosas que el mundo ofrece? Dice la Biblia: los deseos de la carne. Primera de Juan 2:15 y 16. Dice la Biblia: no améis al mundo, ni las cosas que están en donde, en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre, ¿qué dice? Por favor, no lo digo yo, no se la agarre contra mí. Usted dice: ay, ¿para qué vine? Ya me está echando ¿ya? Usted ya está vociferando. Ey, por favor, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre, ¿qué dice? No está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, dice, ahí está, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino de él. No proviene del Padre, sino del mundo. No proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, estas son las 3 cosas que el mundo ofrece: deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Como creyentes y deseamos ir a otros niveles de madurez espiritual, tenemos que romper con el mundo y sus deseos y tenemos que seguir adelante. Mientras no se rompa, mientras no se corte con el mundo y sus deseos, no podremos nosotros crecer, no podemos seguir adelante, porque de hecho eso es santidad. Santidad significa cortar, y tenemos que cortar con los deseos de la carne, con la vanagloria de la vida. Tenemos que cortar con el amor al mundo si queremos ser verdaderos cristianos. Bueno, se acabaron los amenes, pero no importa. Eso significa que estás pegando duro. Número 3, característica número 3. El hijo paidion es de doble ánimo. ¿Es qué? De doble
ánimo, de doble ánimo. Santiago 1:6 al 8 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es que inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Saben qué significa el hombre de doble ánimo? Es el que tiene dos mentes, tiene dos corazones, tiene dos voluntades, tiene dos almas. Por eso el Señor en un momento dado dijo, ¿hasta cuándo van a ustedes a claudicar entre dos pensamientos? El Señor le dijo al pueblo de Israel, bueno, si a ustedes les parece mal servir a Dios, le dijo Josué al pueblo de Israel, pues decidan que a quienes van a servir. El Señor le dijo al pueblo de Israel también, le dijo, miren, si Baal es Dios, pues decídanlo, seguirle. Pero si Jehová es Dios, pues entonces decidan también. ¿Hasta cuándo van a ustedes a pensamientos? No podemos tratar de servir a Dios y también servir al diablo, servir al mundo. Tenemos que entender que Dios exige de cada uno de nosotros que nosotros nos apartemos del mundo, que nosotros cortemos con el pecado. Dios exige exclusividad. Él no quiere compartirnos con nadie. Él es celoso. Pero dice la Biblia, Él da mayor gracia. O sea, puedes elegir entre Dios el Padre y el diablo. Y puede ser que el diablo te dé algo, pero no te va a dar nunca jamás el diablo lo que Dios te da. Una de las características del creyente paidión es que es inestable emocionalmente. ¿Es que dije? Inestable emocionalmente. Hoy está en el cielo, mañana en el infierno. Hoy se siente que está en el cielo y mañana se siente en el purgatorio. Hoy se siente que todo está bien, mañana todo está mal. Hoy está todo claro, mañana está todo oscuro, todo gris para él. Hoy quiere todo con Dios, mañana no quiere nada con Cristo. Es inestable. En un momento tiene gozo y en otro momento está desanimado. En un momento promete algo y lo cumple. Y en otro momento no quiere saber nada de esa promesa, no cumple. Simplemente es una persona que tiene muchas altas y bajas en sus emociones. Y como consecuencia siempre está dando vueltas en círculos, como veíamos nosotros el domingo pasado. No puede identificar la voz de Dios claramente. No puede identificar la voz de Dios claramente. Por tal razón no recibe ninguna palabra de Dios, porque no puede identificarla. Es una persona simplemente de doble ánimo. De doble ánimo. Ustedes conocen a alguien, no me digan quién. Ustedes conocen a alguien que invita, si vamos a evangelizar y vamos a ir a servir, y dicen, sí, claro que sí. Y llega el día y dice, no, hoy no puedo. Usted lo invita para comprometerse, para servir al Señor y para que a un curso, para que usted se discipule. Y dice, claro que sí, yo estoy más puesto que un calcetín. Y al día siguiente dijo, no, ya no. Es más, ya ni voy a rezar a la iglesia. Es de doble ánimo. Número 4, no tiene discernimiento espiritual. El hijo paidión no tiene discernimiento espiritual. En esta etapa el creyente no tiene ningún discernimiento espiritual. O sea, no discierne. El discernimiento es que hay una intuición, intuye. No hay un discernimiento, no sabe discernir en un momento dado de su vida cristiana que pueda ser peligroso esto o aquello. No puede, no tiene esa intuición espiritual.
no discierne, no se puede dar cuenta. No se puede dar cuenta, porque una cosa es discernir. Escúchenlo. Una cosa es discernir, otra cosa es ver. Y discernir es tener la capacidad de ver las cosas claramente sin que tengas que verlas físicamente. Entonces nosotros discernimos entre el bien y el mal porque tenemos la mente de Cristo, porque tenemos al Espíritu Santo, porque hay madurez. Inmediatamente discernimos cuando algo es de Dios y cuando algo no es de Dios. Podemos discernir cuando el diablo está trabajando ahí, cuando el diablo está poniéndonos trampa. Pero si usted simplemente no puede discernir eso, no tiene la madurez, porque simplemente es un niño, paidión, no puede discernir espiritualmente, no sabe distinguir entre lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, lo sano y lo no sano, lo puro y lo impuro. Es fácilmente engañado, no tiene sus sentidos ejercitados para detectar el bien o el mal. Estaba yo viendo un video. Hay un video acerca de unos papás, creo que son asiáticos. Vamos a verlo. Antes de entrar al siguiente. Miren qué bonito. Sí. Vean esto. Ahí lo engañaron. Y le meten. Ay, se lo engancharon. Ponlo otra vez porque hay algunos padres que no lo entienden. Ahí está. Según él, está tomando su jugo, pero se tomó su medicamento. Así nos engañan a nosotros. A los hijos, a los paidon, así hace el diablo. Con qué facilidad nos engaña. Y usted cae redondito. Bueno, número 5, dijo. Número 5. El hijo paidion se conforma solamente con conocer los rudimentos de Cristo. Los rudimentos de Cristo. Escuchen, no busca conocer más profundo de la palabra. No. El hijo paidion no está interesado en conocer más profundo. Un día quiere ir al cielo, pero vive como puede aquí en la tierra. Entonces, en Hebreos 5:12 dice la palabra de Dios así: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, fíjense, aquí está el problema. El problema no es para los recién convertidos, porque están en su proceso y es normal. El problema sería que el recién convertido no quiera crecer, no quiera comer, no entienda que necesita crecer, no puede conformarse con que aceptó a Jesucristo y ya es todo está bien con él. No, él tiene que crecer. Hay gente que tiene años en la iglesia y no ha querido nada con la escuela de nuevos creyentes. Y ya tienen años aquí en la iglesia, pero no crecen. ¿Por qué? Porque nunca han querido someterse. Nunca han querido aceptar el proceso de crecimiento. ¿Y cómo va a crecer si usted no se somete a ese proceso? ¿Cómo va a crecer si usted no come, en otras palabras? ¿Cómo va a crecer un niño que solamente toma leche? Va a llegar el momento en que ¿qué le pasa a los niños que son dicen remilgosos, que no quieren comer por X o Y razón, no quieren comer? Los niños crecen, algunos crecen pero raquíticos, y hay otros que de plano no crecen. Pero usted está en una iglesia donde hay alimento. Usted está en una iglesia donde hay un proyecto de crecimiento espiritual. Usted no crece aquí porque no quiere. Entonces, debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales, dice, habéis llegado a ser tales niños, que tenéis necesidad de leche y no de vianda, no de comida sólida. Y todo aquel que participa de la leche, ¿qué cosa es? Dice la Biblia que es inexperto en la palabra.
todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Miren, a un niño, escúchenme, al niño le da a usted vianda y le hace daño. Y es lo que pasa con los cristianos que no crecen. Cuando les da una palabra, como ahorita la palabra, es una palabra fuerte. La gente no va a entender eso. Hay gente que se ofende rápidamente, ¿no? Gracias a Dios por ustedes, amigos, que hoy vinieron y se quedaron. Gracias por estar aquí. Pero es más, esta palabra no es para ustedes. Esta palabra, bueno, para ustedes sí, pero no me refiero que estamos atacándole a usted. Porque esta palabra más bien es para los que ya tienen tanto tiempo, los que deberían de ser maestros y todavía están aquí sentados como niños pidiendo su tetera, pidiendo su mamila. Porque si le hablas fuerte, porque si le haces que se quiera comer un filete, le va a hacer daño. Cuando debería de estar comiendo comida sólida. Entonces, entiendan bien. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Este es el problema del por qué no debemos continuar siendo niños. Esta es la razón por la cual, iglesia, entendamos, tenemos que crecer. Porque la persona se vuelve inexperto en la palabra. No puede, por más que le estés hablando palabra, tremendas remas que suelta el Señor aquí, tremenda palabra que Dios trae, pero a usted ni la puede tragar. A usted le hace daño, a usted le golpea, usted se atora con eso que está tratando de que coma, y usted lo está vomitando. Y hay algunos que les hace daño y otros inmediatamente lo vomitan. Dicen, dura es esta palabra. Esta palabra no es para mí. Es más, no sé para qué vine hoy. Yo vine porque pensé que iban a festejarme. Y mira lo que me están dando. Me está provocando. I'm sorry for you, man. Por favor, entienda, esta palabra no es para uno. Por favor, tampoco que te engañe el diablo, porque algunos están diciendo, me lo estás tirando a mí. No, esto es para todos. Porque hay un montón de nepios y de paidion aquí. No es solamente por uno. Aquí es para todos, ¿cierto o falso? Dígame que alguien que esto es solamente para uno. Claro, cuando estás mal, todo dice, todo esto es para, me está atacando. No. Esto es para todos nosotros. Yo le dije que todos tenemos algo de nepio y de paidion. Todos tenemos algo de inmadurez. Entonces, se conforma solamente en conocer los rudimentos de Cristo. Dice la Biblia, el alimento sólido, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado ¿qué? El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, ¿escucharon? Por el uso hay que poner en práctica la palabra, hay que vivir la palabra. No solamente es oír, hay muchos oidores, pero son olvidadizos. Hay que ser hacedores de la palabra. Y dice la Biblia, por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ponga en práctica la palabra de Dios. Lo que usted está escuchando hoy, diga, esta palabra es para mí. Esta palabra me está pegando, pero es palabra de Dios. Esta palabra está dura, está difícil. No es fácil, pero lo entiendo, lo acepto. Yo soy un nepio, yo soy un paidio y necesito cambiar, necesito ir a otro nivel. Es cierto, tiene razón mi padre espiritual, del pastor, ese chaparro, de lo que quiera decir usted. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el conocimiento del bien y del mal. Último, el hijo, paidion, depende de la unción de otros. Depende de la unción de otros.
Este es el tipo de creyente que nunca, escuchen bien, nunca se independiza. Nunca se independiza, porque siempre está dependiendo, escúcheme bien, depende siempre de las oraciones de los otros, de las oraciones de los demás. Siempre ora por mí y ore por mí. Nunca ora por él, ni por él ora, pero él siempre está pidiendo oración. Cree en la oración, eso sí. Cree tremendo. No, yo sé que mi Dios es tremendo, mi Dios. Ora por mí, ora por mí, ora por mí. Pastor, ponga sus manos sobre mí, deme palabra, ore por mí. Yo necesito de Dios. ¿Y usted cuándo? ¿Y usted cuándo? ¿No tiene una palabra por mí? Deme una palabra por mí. Deme una palabra. Yo sé que tiene una palabra para mí. Un día vino alguien y me dijo: apóstol, ¿usted tiene una palabra para mí? Y yo me quedé así. A ver, permíteme. No tengo nada para ti. No, deme una palabra. No tengo. No. Si tuviera una palabra te la suelto ahorita. No, pero es que los apóstoles siempre están cargados. Y yo vi que insistió y le dije: bueno, déjame consultarlo. Padre, mientras sigue hablando, y mientras estaba hablando, dijo: Padre, tú tienes una palabra para este hombre. Si tienes una palabra, dámela para él, para que deje de fastidiar. Y el Espíritu Santo me dijo esto: pregúntale que si hizo caso y obedeció la última palabra que le di. ¿Para qué quiere otra si no lo ha hecho? Pues cuando yo me lo dio, le dije: pues ya tengo la palabra. Me dice el Señor que si la última vez que te dio palabra, que si ya hiciste lo que hiciste, ¿para qué quieres otra si no lo has hecho? Y se puso a llorar. Le digo: ya puedes verte. Los hijos Paidon no se independizan nunca. Siempre están dependiendo de la palabra de ánimo de sus amigos, de los consejos de su pastor. Vive de lo que otros le dan, pero no busca por sí mismo nada. Escúcheme, Dios creó al hombre y a los animales para que funcionaran en 3 etapas. Estas etapas son: número 1, la etapa de la dependencia. Todos los animales y los seres humanos. La etapa de la dependencia es cuando el bebé depende de su madre para sobrevivir, porque no puede comer por sí solo. Esa es la primera etapa. La segunda etapa es la etapa de la independencia. La independencia es cuando el niño empieza a alimentarse por sí mismo. Ya no quiere que le den de comer. Él agarra la cuchara, se la vacía todo encima, pero él comienza ahí. Porque está ejercitando sus sentidos. No le apunta la boca, le apunta el ojo, le apunta la cabeza. Pero ahí está, hasta que, ¿verdad? Cuando está comiendo, aprende a comer por sí solo. Por lo tanto, no depende del alimento de la madre, depende ya de sí mismo. Esa es la etapa de la independencia. Ya no quieres que lo agarren. Dicen: suéltame, suélteme, dice el niño. ¿Cierto o falso? Luego está la etapa de la interdependencia. Es cuando el joven aporta para su casa, se reproduce en otros y permanece conectado a la familia. Así debe de ser la interdependencia. Reproducirnos en otros, escuchen bien, reproducirnos en otros, estar conectados a nuestros mentores y no depender de la unción de otros para sobrevivir, es una muestra, escúcheme bien, es una muestra de una etapa es una muestra de la etapa de madurez a la que todo creyente debe de llegar. Lo voy a repetir: reproducirnos en otros, cosa que no ha pasado en muchos de aquí, que no han ganado a nadie para Cristo, y hay otros que tampoco se han reproducido. O sea, si usted es un líder, usted se debe de ganar a alguien para Cristo y hacerlo un líder. Eso es una reproducción. Entonces hay que reproducirnos en otros. Debemos estar conectados a nuestros mentores. Todos tienen un mentor. Todos tienen a una autoridad espiritual. Entonces hay que estar conectados a nuestros mentores y no depender
Porque una cosa es estar conectados y otra cosa es que usted dependa. Y no depender de la unción de otros para sobrevivir. Eso es una muestra de la etapa de madurez a la que todo creyente debe llegar. Escúcheme bien, en esta etapa del paidión, escúcheme bien, se le puede dar responsabilidad al niño. Se le puede dar responsabilidad al niño bajo la supervisión de otro. En el nepio, ahí no se le debe dar nada, porque lo único que va a hacer es lastimar a la gente. Pero aquí sí, en esta etapa, la madurez se le puede dar responsabilidad al niño. En la etapa se le puede dar responsabilidad al niño bajo la supervisión de otro. No se le puede dar autoridad porque va a herir a otros. Esto debe estar claro. Esto es para hablar en lo natural, pero también aplicándolo a lo espiritual. Un hijo paidión se le puede, repito, ya dar, hablando ya, espiritualizando esto, se le puede dar responsabilidad, pero no autoridad. Se le da responsabilidad siempre y cuando que esté bajo la supervisión de otros. Pero resulta que algunos no quieren ser supervisados. Algunos no quieren que se les diga nada. Se quieren cargo, eso sí, quieren cargos, quieren nombramiento, pero quieren hacerlo a su manera. Usted está sacando el cobre. Usted está diciendo, en otras palabras, no estoy listo. Simplemente aprendamos algunas cosas sobresalientes de esta etapa de madurez. Escúchenlo por favor y con esto termino. Aprendamos algunas cosas sobresalientes de esta etapa de madurez. En la naturaleza adámica, la rebelión empieza a manifestarse, pero queda de nosotros usar la vara de la corrección. Escúchenlo bien. En la naturaleza adámica, o sea, nosotros al momento de nacer, nuestros hijos nacen normal, pero comienza a desarrollarse en la vida de los seres humanos, en los niños, la rebelión. Empieza a manifestarse la rebelión, pero, repitan, pero queda de nosotros que usemos la vara y la corrección. La Biblia dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a sus padres. O sea, los niños desde infantes empiezan a rebelarse. Por eso tenemos nosotros que usar la vara y la corrección. Por eso tenemos que disciplinar, por eso tenemos que corregir, porque si no lo hacemos, nuestros niños, y esa es la razón por la cual hoy vivimos en una sociedad como la que vivimos, por causa de que simplemente los padres dejaron de corregir, de instruir, educar correctamente a sus hijos. Es una etapa donde se empieza a despertar la curiosidad y aprender más de Dios. Escúchenlo bien. Esta es la etapa donde entra la curiosidad de aprender más a Dios. Y si nosotros los padres no aprovechamos esta etapa, se va a encargar la universidad, se va a encargar la escuela, se va a encargar el internet de educarlos. Es la etapa donde se aprende más que el resto del tiempo. En esta etapa es donde más se aprende en todo el resto del tiempo, aunque solo, escuche bien, aunque solo quiera saber los rudimentos de la palabra, aunque solamente sea lo básico. Se le despierta un hambre por las cosas de Dios, y nosotros como mentores, nosotros como padres, escúcheme bien, como padres y como mentores, como padres en lo físico para nuestros hijos, como mentores en lo espiritual, todos los líderes, los mentores, los que somos pastores, los que tenemos a la gente que estamos encauzando en el camino del Señor, nosotros los mentores tenemos esa responsabilidad de darles a ellos los estudios. Por eso los mentores tienen un papel fundamental en la vida de los creyentes en la iglesia. Pero si tenemos imagínense en un mentor paidión, imagínense que tenemos mentores que todos son nepios, pues entonces, por eso estamos como estamos. Los mentores tienen que crecer. Nosotros los mentores tenemos que estar maduros
para poder ayudar a los nepios y a los paidión. Se les despierta, es porque esta es la edad donde se despierta un hambre por las cosas de Dios. Y tienen muchas preguntas. En esta etapa hay muchas preguntas que debemos de estar listos para contestarlas y corregirlo cuando lo necesite, para que pueda alcanzar el nivel más alto de su madurez espiritual. En esta etapa se le enseña a obedecer. Se le enseña a obedecer, aprendemos a obedecer, aprendemos a servir si estamos siendo correctamente mentoreados. Es importante que sea enseñado e instruido el creyente en esta etapa. En la iglesia, por ejemplo, en la iglesia se le puede poner como mujer, se le puede poner a servir en la limpieza de otras actividades en la iglesia. En el hogar, pues se le puede dar algunas responsabilidades a los hijos. En la casa, a los hijos en esta edad hay que ponerles responsabilidades como sacar la basura, como lavar los platos, como arreglar su cama, como trapear, como a que lave su propia ropa. Son responsabilidades. Pero hoy en día tenemos a padres que son sobreprotectores y dicen: ay no, como mi hijito, como mi niña es una muñequita, es una Barbie, sus uñas se van a... Ahí está. Por eso cuando llegan esas muñequitas y esas Barbies crecen, y cuando se casan no pueden hacer nada con el marido, no pueden hacer nada en su casa, porque no fueron educadas. No fueron educadas en su casa. Por eso tenemos hogares destruidos. Por eso tenemos un montón de divorcios hoy en día. ¿Por qué? Porque no quieren. Imagínense, un esposo nepio, una esposa nepia, un irresponsable que por todo se enoja, que por todo chilla, que por todo pelea, y una que no quiere hacer nada, es una flojota, que plano. Imagínense qué hogar tenemos ahí. A ratito ya está bien embarazada, bien preñada, llegan los hijos y no saben ni cambiarle los pañales, porque nunca supo ni lavar una loza. Y lo más triste es que nosotros estamos solapando eso como padres a nuestros hijos. En lo espiritual y en lo físico, en lo natural, en lo físico, tenemos que aprender a formar hijos. Y en lo espiritual, como iglesia, tenemos la responsabilidad de tener. Hay ciertas preguntas para terminar que debemos hacernos para poder detectar si estamos en esta etapa. Hágase estas preguntas para detectar si usted está dentro de esta etapa o no. Si al contestarla usted se da cuenta de que está en esta etapa, hoy es el tiempo para que decir: Señor, yo salgo como víbora de este lugar. Digo, de esta etapa. Yo salgo como víbora de aquí huyendo. No de la iglesia, sino de esta etapa. ¿Toma usted decisiones basadas en las circunstancias? ¿Es usted una persona que siempre está en lo mismo, con los mismos problemas, con la misma cantaleta, haciendo círculos, cayendo en lo mismo? ¿Es usted alguien que se ofende fácilmente? ¿Usted se ofende por todo? ¿Es usted de esas personas que por cualquier cosa lo tira? ¿Ha sido engañado fácilmente en un negocio con una falsa palabra? ¿Ha sido engañado fácilmente en un negocio o con una falsa palabra? ¿Es usted una de esas personas que siempre está envuelto en problemas en la iglesia? Usted no sale de un problema y entró en otro problema. ¿Es alguien que depende de las oraciones y del ánimo del otro para continuar? Usted es de esas personas que necesita que hagan ayuno y oración y además 21 días por usted para que usted pueda salir victorioso. Si usted se encontró dentro de alguna de estas preguntas, usted es un paidión. Yo termino diciéndoles, antes de nosotros dar órdenes,
Antes de nosotros dar órdenes y ser líderes sobre otros, tenemos que aprender a ser seguidores y a seguir órdenes. Mientras tanto, usted no está listo para ocupar el liderazgo. Usted tiene que aprender a recibir órdenes. Hay una oración que reza en la milicia que dice: tan noble es mandar como tan noble es obedecer. Quien mandará mejor, el que mejor obedezca. Antes de que nosotros pretendamos enseñar a alguien, tenemos que primeramente aprender a ser discípulos. Usted tiene que aprender a sentarse a ser enseñado. Tiene que aprender a seguir órdenes. Tiene que aprender a obedecer. Usted tiene que dejar de depender de los demás. Y usted tiene que aprender a depender de Dios, de su palabra, y vivir una vida de obediencia, una vida de obediencia a la palabra del Señor. Cuando yo era niño, pensaba como niño, actuaba como niño, hacía todo lo que era de niño. Mas cuando dejé de ser niño, ahora es otra mi historia. Póngase de pie, por favor. Próximo domingo hablaré sobre el hijo Tecnón. Y este implica los años 13 al 19. No se pierda usted esta serie. Y le invito para que usted aplique la palabra de Dios. Aplíquela a su vida. No diga: esta palabra está bueno para el que no vino. Esta palabra hay que vivirla, cada uno de nosotros. Algunos de esos que están aquí ya tienen mucho tiempo que no pasan de cierto nivel en su vida espiritual. Algunos intentan, comienzan, dicen: ahora sí me voy a consagrar, ahora sí voy a comenzar, ahora sí va en serio. Y usted solamente lo dijo, intentó, pero cuando quiso dar el primer paso, se aporrió. No pudo dar el primer paso, lo pensó, porque no tiene ni fuerza. No tiene fuerza. Es como el niño que quiere caminar, pero no ha aprendido ni a pararse. Porque son niños y se tiene que desarrollarse. Pero tiene que intentar. Usted sabe perfectamente que usted mismo solo no puede, pero con el Señor sí es posible. Porque la vida cristiana por uno mismo es imposible. Separados de mí, dijo el Señor Jesucristo, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Por eso, en este día, yo le invito en el nombre de Jesús para que usted tome la decisión de pegarse al Señor Jesucristo. Para que usted tome de la savia de la vid. Porque Jesús dijo: yo soy la vid. Jesús dijo: yo soy la vid. No estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de la iglesia, de la persona de Jesús. Separados de mí, dijo, nada podéis hacer. Incline su rostro en el nombre de Jesús. Le invito a que incline su rostro y que usted empiece a pedirle al Señor. Empiece a pedirle al Señor que quiere usted pasar a otro nivel. Usted no quiere continuar siendo ese hijo paidión, menos nepio. Empiece a orar. Empiece a orar. Abra su corazón, iglesia. Abra su corazón. Y respóndale a Dios. Respóndale a Dios. Dígale que usted quiere avanzar. Usted quiere dejar de ser dependiente. Usted no quiere continuar
viviendo en círculos, dígaselo. Lo que usted recibió, apropiese de la palabra. Abra su corazón y dile: Señor, yo reconozco que no he crecido. He sido hasta el día de hoy un niño en Cristo. Gracias por hablarme. Vamos, abra su corazón y dígale. Cristo mi refugio, ancla de mi fe, tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios. Vamos, ore. Eres tú. Abra su corazón, iglesia. Cristo mi refugio, ancla de mi fe, tú estás conmigo, nada. Es el momento de responderle a Dios. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Cristo ancla de mi fe, Cristo mi refugio, ancla de mi fe, tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Y siempre te alabaré, y siempre te alabaré. Cristo mi refugio, ancla de mi fe, tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Padre celestial, Dios todopoderoso, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Gracias por desafiarnos a ir a otro nivel. Gracias por desafiarnos a crecer. Gracias por advertirnos. Gracias por enseñarnos. Gracias por sacarnos de toda ignorancia. Gracias por sacarnos de toda incertidumbre, de toda oscuridad. Gracias porque tú quieres que conozcamos la verdad que nos hace libres. No queremos seguir siendo engañados por nuestra inmadurez, por nuestra falta de discernimiento. Queremos, Señor, madurar. Queremos ser esa iglesia madura. Queremos ser esa iglesia que avanza, que crece, que da fruto, que reproduce. En el nombre de Jesús, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros y permite que tu palabra no vuelva a ti vacía. Oramos para que cada uno, Señor, de los oyentes, que en este día tu palabra, Señor, se quede encarnada en nuestros corazones. Que esta palabra, Señor, quede sellada en nuestras vidas. Que esta palabra sea tomada en cuenta. Que podamos vivir en ella. Que podamos ejercitarnos a través del uso de tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús, permite que hoy tu iglesia pueda entender la verdad.
y aceptemos la verdad. Que aceptemos, bendito Dios, de que la verdad de que no podemos continuar en la misma condición. No podemos continuar seguir dando vueltas en círculos. No podemos seguir viviendo arrastrados en la misma condición, en la misma situación, sino permite que hoy podamos determinar dejar de ser, que podamos determinar dejar de ser. Necesitamos ir a otra etapa. Nos urge crecer, nos urge madurar. Señor, queremos vivir y disfrutar la etapa de la madurez cristiana. Queremos ser instrumentos en las manos de tu Espíritu. Queremos ser usados por tu Espíritu, pero sabemos que para ello necesitamos madurar, para poder servirte, para poderte ser útil. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos que en este día tu palabra se quede impregnada, que se quede en nuestros corazones y no vuelva a ti vacía, sino que antes pueda dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.